Hola, soy Patricio Rodríguez, académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y quiero presentarles este estudio caso de cómo en Chile se puede apoyar el avance de la reforma educacional a través del uso de técnicas de modelamiento, visualización y análisis de datos. En primer lugar, el desafío. El gobierno de Chile en la actualidad está impulsando una serie de cambios en la educación a través de una reforma cuyos principales objetivos son fortalecer la educación pública, cambiando la administración actual de un sistema municipal a un sistema que territorialmente agrupa a más municipios en lo que se conoce como Servicio Local de Educación Pública, regular la provisión de la oferta de los establecimientos particulares subvencionados que reciben el subsidio del Estado, eliminando la selección, el lucro y el copago, y finalmente fortalecer la profesión docente. Pero Chile es un país diverso. Tenemos casi 18 millones de habitantes, pero estos habitantes están concentrados principalmente solo en 10 ciudades. Tenemos un alto porcentaje de ruralidad, mayor del que nosotros mismos confesamos, porque a pesar de que nosotros decimos que tenemos un 13% oficial, según algunos cálculos de la OCDE, este porcentaje podría llegar a un 24%. Y si bien tenemos un ingreso per cápita muy alto, el índice Gini, que mide la desigualdad social, es muy alto y por lo tanto estamos muy por encima del promedio de la OECD y Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Tenemos un 11% de pueblo originario. Tenemos un territorio largo y angosto que abarca 39 grados de latitud. Es un país que tiene una superficie continental de un poco más de 756.000 kilómetros cuadrados, con muchos cambios, muchos tipos de clima, y como muchos saben y habrán escuchado hablar, es un país altamente sísmico que hay que reconstruir de vez en cuando. Uno de los ejemplos de estos desafíos que enfrentan los nuevos sistemas locales de educación corresponde a la segregación económica y espacial. Quiero mostrarle aquí mapas de las tres principales ciudades del país. En primer lugar, Santiago; en segundo lugar, Gran Concepción; y en tercer lugar, Gran Valparaíso. Como pueden ver, hay una gran diferencia en la cantidad de habitantes en estas tres principales ciudades. Mientras Santiago tiene casi 6 millones de habitantes, Gran Concepción y Gran Valparaíso son unas conurbaciones que tienen casi 1 millón de habitantes. Lo que se muestra en colores fríos corresponde a los niveles socioeconómicos más altos, y lo que se muestra en colores cálidos son los niveles socioeconómicos más bajos. Como ustedes pueden ver en las tres figuras, hay una alta concentración espacial en ciertas partes de la ciudad de grupos socioeconómicos, principalmente en Santiago, en el sector oriente. Podemos ver que hay una gran concentración, una autosegregación de los grupos socioeconómicos más altos. Y en Gran Concepción, Gran Valparaíso, podemos ver que hay pero muchos niveles socioeconómicos más pobres que están principalmente en las áreas más periféricas de la ciudad, y por lo tanto, en el caso de la geografía de Valparaíso, muchos de ellos en los cerros. Por lo tanto, esta diversidad genera una serie de retos para los nuevos servicios locales de educación, retos que pueden analizarse en términos de las diferencias geográficas y sociodemográficas de las personas que habitan los territorios, la accesibilidad urbana, la geometría de las ciudades, la concentración de los centros de empleo que influyen en las decisiones de dónde estudiar de los niños, segregación socioeconómica, como ya les mostré anteriormente, entre otros factores. Por lo tanto, esto afecta al sistema educativo, porque el sistema educativo no opera en el vacío. En este caso, opera en un contexto de relaciones funcionales entre territorios. Los ciudadanos se desplazan y toman decisiones sin mirar las fronteras que dividen las distintas componentes administrativos de la ciudad. Y por lo tanto, es de suma importancia también considerar lo que pasa en la práctica más de lo que pasa teóricamente, a través de divisiones que son artificiales. Sin embargo, estas relaciones no son evidentes y existe riesgo de que se ignoren la toma de decisiones. Por lo tanto, el desafío es cómo puedo visibilizar estas relaciones para integrarlas en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas. Sin embargo, tenemos una serie de oportunidades que aprovechar.
Para entender mejor estas oportunidades, quiero primero introducir el concepto de Data Science. ¿Qué es el Data Science? Es un área multidisciplinaria que combina distintos campos y el conocimiento específico de dominio para realizar análisis avanzados que informen la toma de decisiones, combinando distintas fuentes de datos, construyendo modelos que expliquen o predican ciertos fenómenos o resultados. El Data Science puede verse como una metodología sistemática de aplicación de una serie de etapas que nos permiten transformar los insumos, que son los datos, en información que nos permita apoyar la toma de decisiones. El primer paso es la exploración. Esta exploración consiste en buscar la información disponible y formular preguntas e hipótesis que quisiéramos probar. El segundo paso es preparar los datos. Buscar los datos necesarios, recopilarlos, limpiarlos, analizar su consistencia que nos permiten utilizarlos como insumos en un análisis. El tercer paso es planificar un modelo, determinar qué variables explican el fenómeno y cuáles son las que queremos predecir. Vamos a elegir distintos modelos y algoritmos a utilizar, ¿no es cierto?, para producir esa información y definiremos métodos de desempeño para establecer si es que el modelo se ajusta o no a los parámetros que queremos buscar. La cuarta etapa es elaborar ese modelo. Significa implementarlo, determinar su ajuste, de forma tal de que estar consciente que contamos con un modelo válido para producir las predicciones o explicaciones que estamos buscando. El quinto paso es, una vez terminado este modelo y tenerlo validado, interpretar los resultados, producir visualizaciones que permitan comunicar de mejor forma estos resultados y hacer recomendaciones de mejora del sistema. Finalmente, la última etapa es la utilización, que es tomar decisiones basadas en los datos comunicados, definir estándares de servicio en caso que sea necesario y metas para alcanzar dichos estándares asignando y planificando recursos. Este es un proceso cíclico que parte de la exploración hacia la utilización de datos, pero es un proceso que no es lineal. Significa que muchas veces tenemos que avanzar o retroceder una serie de pasos debido a que encontramos problemas en el camino, descubrimos nuevas preguntas que a lo mejor nos gustaría responder o oportunidades y por lo tanto vamos avanzando y retrocediendo en este ciclo según sea necesario. Utilizando la metodología de Data Science quiero mostrar cómo podemos estudiar un fenómeno específico en el ámbito de la educación para generar un modelo que nos permita explicar lo que estamos observando. Aquí, a continuación, ustedes ven el dataset de matrícula única del 2013 provisto por el Centro de Estudio del Ministerio de Educación de Chile, donde cada fila constituye un alumno y las columnas constituyen información acerca de dónde vive, a qué colegio asiste, qué edad tiene, la letra del curso en donde está, y con la cual podemos de alguna forma caracterizar a los alumnos que están en el sistema escolar. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la información en forma matricial no nos entrega mucho insight, no nos entrega muchas luces de qué está pasando en el sistema escolar. Ahora les quiero proponer que visualicemos los datos matriciales de otra forma. Vamos a tomar un punto de origen que corresponde a la comuna donde vive el estudiante, a un punto de destino que corresponde a la comuna donde estudia el estudiante. Y para eso vamos a mostrar los desplazamientos diarios, cómo se mueven en el caso de la ciudad de Santiago, lo cual tiene la siguiente forma. Cada una de estas líneas representa el viaje de un estudiante y las líneas que se acumulan entre sí, vale decir, hay flujos que de más de un estudiante de origen al destino y por lo tanto esos flujos se suman y el grosor de esta línea representa la cantidad de estudiantes que se suman. Como pueden ver, tampoco representa mucha información y tampoco nos da mucho insight respecto a lo que está ocurriendo. Sin embargo, si filtramos por la cantidad de estudiantes que corresponden a esos flujos entre aquellos que son mayores que 10, mayores que 100 y mayores que 1000, podemos ver que se producen patrones de desplazamiento. En este caso, los flujos de un mismo color representan las comunas que importan estudiantes. Y como podemos ver en el centro se encuentra la comuna de Santiago, que atrae una gran cantidad de estudiantes de comunas periféricas de la capital.
También en Providencia, que está en naranjo, podemos ver que también es un centro de atracción, y Ñuñoa también en verde claro. Incluso si filtramos aquellos flujos mayores que 10.000, podemos ver que todos los días se desplazan desde Puente Alto a la Florida más de 11.925 estudiantes, lo cual no solamente tiene consecuencias en el término educativo, sino también en términos medioambientales, dada la congestión vehicular y contaminación que se produce, y también en términos de transporte, ¿no es cierto? Cómo se congestiona la ciudad y por lo tanto hay que invertir más en subsidio, en este caso, al transporte público. Entonces aquí hay una pregunta evidente que hay que responder, y esa es, ¿por qué algunos estudiantes van a estudiar fuera de su comuna? Y para ello, para producir una explicación, vamos a examinar cuál es la apertura actual de matrícula en función de la accesibilidad inmediata de los estudiantes a su escuela. Para realizar esta modelación, en primer lugar vamos a introducir el concepto de isocrona. ¿Qué es la isocrona? La isocrona es el lugar geométrico de todos los lugares que se pueden alcanzar de un punto dado en un tiempo fijo. Así, por ejemplo, si tenemos aquí manzana en medio de esta zona naranja, toda esta zona naranja corresponde a todos los puntos que se pueden alcanzar desde la manzana, por ejemplo, en 10 minutos caminando. Esto corresponde a un nodo de demanda, por ejemplo, los alumnos por manzana de un determinado sector de la ciudad. Por otro lado, también tenemos nodos de oferta, que son colegios que tienen una cierta capacidad de vacantes que se pueden llenar, y hay trayectorias, que son las distancias entre el nodo de oferta y el nodo de demanda según un modelo de transporte. Aquí no estamos hablando de distancia euclidiana, sino estamos hablando de la distancia real en el plano, esquivando los edificios, siguiendo el sentido de las calles, en el caso que sea un transporte en automóvil, etc. Gracias a ello, podemos crear indicadores de servicio que nos permiten calcular la relación entre la oferta y la demanda y pintar cuál es la cantidad de acceso que tienen las manzanas a los determinados nodos de oferta. Y a través de cierta codificación de colores, podemos indicar el nivel de servicio, ¿no es cierto?, o los puntos de corte que podemos tener a nivel de manzana. Adicionalmente, esta técnica de la isocrona nos permite generar indicadores de contexto, porque nos permite imputar a una manzana, de donde estudian, donde viven los estudiantes, una cierta cantidad de datos o fenómenos que nos permiten usarlos como entrada para un modelo explicativo predictivo, utilizando, por ejemplo, análisis econométrico y de aprendizaje automático. Con esto construimos un índice de servicio escolar denominado ISE que mide la relación entre la oferta y la demanda dentro de una isocrona de 10 minutos caminando. Para eso utilizamos los datos de la matrícula de 2002 y el censo 2002, lo que nos permite construir el siguiente mapa. Este mapa muestra que hay zonas de la ciudad con 0 vacantes por estudiante, que significa que no existen establecimientos cerca de esas manzanas y por lo tanto no es que los alumnos tengan vacantes, sino que se tienen que desplazar una distancia superior a una isocrona de 10 minutos caminando. Este mapa nos indica que hay alrededor de 400.000 alumnos que no tienen acceso a establecimientos educacionales cerca y por lo tanto hay un 32% de la matrícula que no tiene acceso a establecimientos en su vecindad. Y por lo tanto es una de las explicaciones de por qué la gente se desplaza. Así, la siguiente etapa en el ciclo de Data Science es la comunicación de los resultados. En este caso queremos precisar dónde estudian los alumnos con las peores coberturas y para eso podemos mostrar el siguiente mapa que muestra que las comunas de Huechuraba, Lo Barnechea, Lo Espejo, Cerro Navia, La Pintana Renca, Las Granjas, San Joaquín y Puente Alto tienen un índice por debajo del nivel de la ciudad, que es 0.82. Además, si superponemos los viajes, los desplazamientos entre las comunas que están exportando estudiantes y el resto de las comunas, vemos que se producen desplazamientos entre aquellas zonas donde hay un menor índice de servicio escolar a zonas donde hay un mayor índice de servicio escolar, lo que explica que se desplacen más de 11.000 niños desde Puente Alto a la Florida, dado que esta última comuna tiene un mejor índice de servicio escolar que Puente Alto. Sin embargo, estos indicadores no tienen que interpretarse solamente como un número
o sin contexto. Aquí vemos, por ejemplo, que lo Barnechea y lo Espejo, que son comunas que se encuentran aquí y aquí, tienen indicadores muy parecidos. Sin embargo, si superponemos el nivel socioeconómico dentro de esta mapa, podemos darnos cuenta que lo Espejo tiene un nivel socioeconómico mucho peor que el de los Barnechea, y por lo tanto es importante que focalicemos las políticas públicas en mejorar el acceso en la comuna de Los Espejos y no en los Barnechea, dado que estaríamos ayudando a gente que no lo necesita. A modo de síntesis, la dimensión territorial da cuenta de la heterogeneidad del país y es fundamental en la reforma educativa, como vimos anteriormente. Las técnicas de Data Science nos permiten explicitar estos fenómenos invisibles para la implementación práctica de la reforma, y esos fenómenos tienen que ver con el diagnóstico de brechas, la consecuencia y definición de estándares de servicio, y una vez definidos estos estándares de servicio y esas brechas, podemos establecer prioridades, asignar recursos y definir metas para disminuir las brechas que pueden existir en los territorios de los distintos servicios locales de educación. Esto nos entrega herramientas para gestionar la transición desde el antiguo sistema al nuevo sistema de administración de la educación pública, que evite efectos indeseados como la fuga de alumnos del sector público al particular subvencionado, dado que esto agravará el actual déficit estructural de la educación municipal que se financia a través de un subsidio al alumno atendido. Si hay menos alumnos que atienden la educación pública, por lo tanto la educación pública se desfinancia y entra en un círculo vicioso de desfinanciamiento. Por lo tanto, es vital contar con información que permita predecir el fenómeno de la migración para poder definir medidas que permitan evitar o disminuir los impactos de este fenómeno. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo podemos entregar esta evidencia a los tomadores de decisiones? Así, nuestra propuesta es la siguiente. Utilizar una plataforma en línea que entregue información que apoye la gestión de estos nuevos servicios locales de educación, otorgando información oportuna, objetiva y actualizada, para que permita generar predicciones sobre ciertos fenómenos de interés, por ejemplo, el cambio de escuela entre pública y particular subvencionada, y que apoye la correcta toma de decisiones respecto a la implementación de esta nueva política pública en educación que constituyen los sistemas locales, los servicios locales de educación. El concepto que proponemos es el siguiente. Proponemos una serie de indicadores, de dashboards, que nos permitan dar una visión general y particular de los sistemas locales de educación, que además conste con mapas que muestran a través de distintas capas indicadores relevantes, como el indicador de servicio escolar, la segregación económica del territorio, otros elementos para la toma de decisiones como los barrios críticos y el acceso a escuelas de calidad a través de capas de indicadores territoriales que nos permitan interpretar esta información en contexto, como lo ejemplificamos anteriormente. Cada una de estas capas tendrá sus respectivos controles, que me permitirá ocultarlas, reordenarlas, para así poder mirar y explorar la información que se presenta en el sistema. Para la puesta en marcha de este concepto, utilizaremos distintas tecnologías para apoyar el ciclo de vida de análisis de datos, en particular tecnologías de Microsoft, que nos ayudarán en la fase de exploración, utilizando tecnologías como de Power BI Desktop y Power BI Web, que nos permiten visualizar los datos, hacer mapas a través de la aplicación de los mapas 3D de Excel, SQL Server para explorar y filtrar cierta información, y otras herramientas de análisis de sistemas de información geográfico como son el QGIS o el ArcGIS, que son herramientas propietarias. En las fases de preparación de datos y planificación del modelo utilizaremos Excel, que nos permitirá filtrar rápidamente aquellos datos que son no tan grandes.
los servicios de la nube, que son fundamentales para poder hacer la preparación y limpieza de la información que se requerirá para generar los modelos. La fase de elaboración del modelo se utilizarán principalmente las herramientas de Azure Machine Learning Studio, que ejemplificaré posteriormente, algunas herramientas de modelación de lenguaje estadístico como R y el propio Excel, y finalmente para utilizar y comunicar la información, nuevamente nos apoyaremos en el Power BI, Excel y SQL Server para poder mostrar los resultados a los tomadores de decisiones. La implementación de un modelo predictivo lo vamos a ejemplificar con un caso que busca predecir dónde los estudiantes de educación primaria en Santiago de Chile se cambiarán cuando se acaba la oferta del siguiente grado. Es decir, por ejemplo, si un alumno se encuentra en octavo básico y debe cambiarse a la enseñanza secundaria, porque su colegio no ofrece ese grado, ¿a qué colegio se cambiaría de acuerdo a su contexto y de acuerdo a las oportunidades que tiene? Las opciones de cambio serán de un colegio público a uno particular subvencionado o viceversa, y las variables que se utilizarán son las que se muestran aquí en pantalla, entre las cuales se incluye la distancia de su domicilio al establecimiento actual, el género, si se encuentra en una situación de embarazo, su edad, entre otros. Para eso se toman la siguiente cantidad de casos, más de 17.000 estudiantes que se extraen de la base de datos de matrícula entre los distintos años y que cumplen las condiciones de cambio que se ven que se plantean en este ejemplo. Para eso mostraremos cómo elaborar e implementar un modelo utilizando la tecnología de Azure Machine Learning Studio. En el siguiente video, que está acelerado y con una duración real de 5 minutos, en 1 minuto y medio ilustraremos cuán fácil es generar un modelo predictivo para este tipo de necesidad. Como vemos, lo que estamos haciendo aquí es construir un modelo cargando la información que se requiere. Para elaborar este tipo de modelos se necesita primero dividir la información en aquel conjunto de datos que van a servir para el entrenamiento del modelo y el otro conjunto de datos que va a ser utilizado para validar el modelo. En este momento lo que se está haciendo es seleccionar el conjunto de variables que van a predecir el modelo. Se van a eliminar aquellos elementos que no tienen datos para posteriormente generar distintas pruebas con distintos modelos. Lo que se está agregando aquí son estas cajas que permiten entrenar los modelos. Cada uno de esos modelos pueden ser de distintos tipos. En este caso estamos usando regresión logística de 2 clases, booster de decisión de 2 clases, una selva de decisiones de 2 clases y un support vector machines. Cada una de ellas se va a evaluar para finalmente probarse con la información del test del conjunto de datos utilizado para verificación. El paso siguiente será determinar el ajuste del modelo. En este caso, se añade un pequeño script en R al final del modelo implementado que nos permite ver y comparar los resultados de salida de los distintos algoritmos de aprendizaje automático. Ahora procedemos a ejecutar el modelo en tiempo real. Se colocan en cola en las máquinas en la nube. Este modelo toma alrededor de 18 segundos en ejecutarse. Y finalmente, una vez finalizado, podemos ver la cantidad de casos que es capaz de predecir el modelo. En este caso, de los 4 modelos que estamos probando, vemos que el que tiene mejor resultado
es el Boosted Decision Tree, que tiene una precisión, una acuciosidad de un 72%. Eso quiere decir que en el 72% de los casos es capaz de predecir que existe un cambio. Para finalizar, quiero mostrar un ejemplo de implementación de este concepto utilizando la plataforma Power BI de Microsoft, en la cual vemos a continuación un dashboard general respecto al sistema educativo del país, que muestra la evolución de la matrícula de las distintas dependencias, en particular subvencionada, privada y pública, en la cual uno puede seleccionar distintas ciudades, en particular en este caso la región metropolitana, ver la matrícula por las distintas comunas que la componen, y al seleccionar cada una de ellas, podemos ir y explorar dónde están los establecimientos, cuáles, por ejemplo, si graficamos la deserción escolar, cuáles tienen índices más altos, etcétera, etcétera. Y eso por cada una de las ciudades más importantes del país o todo el sistema educativo. La idea es que además, en este caso, estamos ejemplificando la ciudad de Valparaíso, seleccionando en este caso Villa Alemana con todos los establecimientos particulares subvencionados, ahora los públicos, y eso nos permite movernos rápidamente por distintas zonas en la ciudad. Pero adicionalmente a estas estadísticas generales, podemos incorporar los resultados de los algoritmos predictivos o los indicadores que construimos. En este caso estoy mostrando el ejemplo de indicador de servicio escolar que discutimos durante la presentación y cómo uno puede jugar e interactuar con la información viendo, por ejemplo, los rankings con comunas que tienen mayor índice de servicio escolar o menor índice de servicio escolar, las distancias que recorren, etc. La idea también es poder incorporar los resultados de los algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de forma también de apoyar la toma de decisiones basada en estas predicciones. Por su atención, muchísimas gracias.